Muy buenas, ¿qué pasa, gente? Esto es Board Game Guille y yo soy Guille. Y hoy os vengo a hablar de Interocio 2025, esta feria de juegos de mesa que ha sido el pasado fin de semana, cuando estoy grabando esto, del 28 al 30 de marzo. Y os vengo a hablar un poco de mi experiencia y de los juegos que pude probar y de, bueno, cómo vi un poco lo que ha sido toda esta feria, ¿vale? Para el que no lo conozca, Interocio es una feria sobre juegos de mesa, obviamente, si estás en este canal seguramente sabrás de qué iba el asunto, que se celebra en Madrid, en concreto en IFEMA, generalmente, pues eso, a finales de marzo o en marzo en general, todos los años. Esta, no sé qué edición es, si ya la cuarta o así. Y bueno, pretende ser la feria de referencia de juegos de mesa en España, ¿vale? Un poco copiando o inspirándose en lo que es la feria de Essen, un poco en cuanto a disposición, a tipo de stands que podéis encontrar y demás. Pues este Interocio, pues bueno, cada vez va creciendo un poquito más. Este año en concreto se ha hecho en el pabellón 8 de IFEMA, ampliando un poco lo que es su tamaño. Y donde, bueno, están prácticamente todas las editoriales de juegos de mesa de España, salvo De Beer, que De Beer no suele venir, creo que vino el primer año, si no me equivoco, pero ya no viene. Este año, bueno, estuvo Maldito, estuvieron representados por Maldito, había gente de De Beer allí en el stand de Maldito. Y bueno, pues también hay tiendas, pues Goblin Trader, Generación X, Mazom estaban por allí. También tienes pues algunos puestos de artistas donde venden prints, manualidades y demás. También hay zona de niños con unas colchonetas. También hay para aprender a usar espadas láser y cosas así. Vamos, pero lo principal, pues bueno, son las distintas editoriales que están ahí con sus stands donde, pues bueno, normalmente, ¿vale? Hay excepciones, pero puedes comprar sus juegos en su propio stand y tienen mesas donde vas a poder probar esos juegos, ¿vale? También editoriales como Trangis se marcan esta fecha para presentar o para... más que presentar, para vender por primera vez algunos juegos, como es el caso del Chronologic, en el caso de Trangis, en esta feria, ¿vale? Que es un poco lo que se hace en Essen, de pues es la primera vez que vais a poder probar este juego y ya lo vais a poder comprar. Luego también las editoriales ponen pues zonas de novedades, algunas para prensas y otras simplemente para público, en el que pues te muestran los juegos que van a sacar este año, algunos los puedes probar, otros no, y pues bueno, para que puedas tener un poco la visión, ¿no? de lo que va a ser este 2025, generalmente para las editoriales españolas, ¿vale? En cuanto a mi experiencia, yo el año pasado no pude estar por motivos laborales, pero este año sí que he estado. Bueno, he estado más o menos, si alguno me habéis visto por ahí, habréis visto que iba con el hombro en cabestrillo, pero bueno, nada serio. Ya estoy bien, a tope. Y claro, mi experiencia es respecto a hace 2 años. Hace 2 años yo sí que estuve y lo que he visto es que, bueno, Interocio está creciendo mucho, ¿vale? Cada vez es más grande, tenemos más espacio, hay más representación. Lo que pasa es que, lo que yo he visto es que las editoriales no están creciendo en Interocio tanto como está creciendo Interocio. Y me explico. Editoriales como Trangis o como Asmodee sí que están montando un stand espectacular, ¿vale? Con muchísimas mesas, pudiendo probar varios de sus juegos, algunos de ellos con varias copias, pero hay otras editoriales que tienen un stand pequeñito, pues entiendo que por motivos económicos, como es totalmente lógico, pero como mucho tienen una copia de las novedades, que tienes que hacer cola si quieres probar. Algunos simplemente lo tienen expuesto y no puedes ni jugarlo, como era en el caso de Arrakis, tenían el Shackleton y el Atlantis Exodus y lo tenían ahí, el Atlantis expuesto y el Shackleton ni siquiera. Pues si lo quieres abrir y mirarlo, míralo, pero no podías probarlos tampoco. Entonces, en esta feria que pretende ser un poco el en español, en el que tú vas ahí a probar las novedades, a veces comprarlas, pero si no, simplemente para saber si las vas a querer en un futuro, pues alguna campaña o lo que sea, pues que no puedas probar los juegos es un poco bajona. Pues yo que sé, en el caso de Bumblebee, que tenían todas las novedades y los juegos que van a sacar próximamente, el problema es que solo había uno de cada, es verdad, tenían 6 mesas si no me equivoco, que no está mal, pero claro, te acercabas, querías probar, yo que sé, el Thunder Road Vendetta, pues estaba siempre lleno. Y pues en el caso de Trangis, uy, golpe al micro, no puede faltar. El Pulitzer, pues
tenías que hacer malabares para poder probarlo, porque había una mesa, siempre todo el mundo lo quería probar, eran demostraciones de 1 hora y algo. Entonces, bueno, eso es común en todas las ferias, ¿vale? Pero en esta en concreto, lo que a mí me ha faltado es que si es una feria que quieres que sea un poco referencia a nivel de editorial, ¿vale? Y esto, ojo, es algo de las editoriales, no de la feria, ¿eh? La feria en sí creo que está súper bien organizada y que, pues eso, cada vez está creciendo más y están haciendo todo lo mejor posible, pero si tú como editorial no llevas muchas copias, o al menos 2 copias de un juego que quieres que pruebe la gente, es que no lo van a poder probar. O, pues bueno, no llevas a la venta juegos, hay editoriales que no tenían ahí a la venta, bueno, pues sí, lo puedes comprar a lo mejor en otra tienda, pero si justo la tienda no ha traído juegos de tu editorial, bueno, pues no sé, al final se asemeja más a otras ferias, como pudieran ser unas LES, como pudiese ser Córdoba, que sí, puedes probar algunos juegos, pero esta en teoría está pensada para que tú puedas tener más, para que sea la feria donde vas a captar más gente, donde más gente va a probar tus juegos y tal. Y por eso yo creo que tanto Trangis como Asmodee, mira, Asmodee no tenía tienda, pero es verdad que los juegos de Asmodee los puedes comprar en casi cualquier lado. Trangis sí que tenía su propia tienda y que tenía pues muchísimo espacio, un stand con la parte de arriba donde podías ver perfectamente dónde estaban desde cualquier sitio de la feria y cosas así. Luego otras, pues bueno, que estaban a lo mejor un poco más apartaditas también, que eso no es culpa suya, pero que tenían menos medios o eso, menos media, o sea, menos mesas donde poder probar los juegos y cosas así, ¿no? Entonces a mí me faltó un poco esa... O sea, lo que creo que le falta a Interocio es que las editoriales se lo tomen como lo que quiere ser la feria. De aquí es donde va a venir la mayor cantidad de gente, donde vamos a enseñar la mayoría de juegos, donde tenemos que captar a ese jugón para que pruebe nuestras novedades y luego las compre, ¿no? Pero bueno, aún así, la feria está muy bien. Para mí, en cuanto a feria de juegos de voy a ver las novedades, voy a poder probar cosas y tal, yo creo que sigue siendo de lo mejor que hay ahora mismo en España. Córdoba está muy bien, más para jugar tú por libre, tiene un montón de mesas, tiene biblioteca y tal, que para probar cosas de editoriales, que sí que suelen llevar cosas, pero como está muy cerca de Essen, pues bueno, igual alguno puedes sacar el que justo acaban de sacar en Essen y tal, pero bueno, no suele ser tanto el caso, pero bueno, en Interocio sí que tienes esa posibilidad, ¿no? De probar pues las novedades que va a traer cada editorial, pues por ejemplo, Bumblebee tenía todas las novedades recientes y futuras, Trangis también, Asmodee también, bueno, Primigenio también, aunque tenía un stand pequeñito, tenía de las novedades que iban a sacar, pero luego, pues bueno, lo que digo, tampoco, bueno, se nota también la falta de Debir, que al final es mucho mercado español y se nota que no estaban malditos, sí que tenía algunas... bueno, tenía el Galileo, tenía el Andromeda Edge, pero no tenía nada que no hubiese salido ya a la venta, que digas, ah, joder, voy a probarlo aquí y así ver si lo quiero comprar en un futuro. Pero bueno, tenía su stand de camiseta, yo me compré una, obviamente. Pero vaya, que aún así, comentar que la experiencia estuvo muy bien. Había bastante gente, sobre todo el sábado. No era una locura, pero sí que es verdad que una experiencia que a mí me pasó y a algunos compañeros también, nos costó mucho sentarnos a jugar. Tenías o bien que estar media hora de pie al lado esperando a que terminaran para coger mesa en el juego más top, o pues como fue nuestro caso, el domingo a primera hora a las 10 de la mañana, corriendo a probar el Pulitzer de Trangis, que luego os cuento, porque si no, no había manera. Y entonces, bueno, yo es verdad que las cosas que quería probar, más o menos probé todo. Hay gente que jugó muchísimo, también es verdad que yo como, pues bueno, muchos compañeros que conocen ya mucha gente en el mundillo, a otros canales, a editoriales además, pues te tiran mucho tiempo hablando, saludando a gente, pues a distintas editoriales, a medios y demás, y entonces juegas menos, pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, tanto el sábado como el domingo, sobre todo, fui ya un poco más del viernes, me dediqué a hablar con gente y el sábado y el domingo quise jugar a más cosas y la verdad es que pues bueno, no pude del todo, ¿no? Pero vaya, en general bastante bien, ya os digo, estaban ahí casi todas las editoriales españolas, pues mira, Perro Loco, por ejemplo, que no tenía el Fénix porque ya estaba agotado en distribución y dice, no te lo voy a traer para no ponerte los dientes largos a la gente que lo pruebe y no lo puede comprar, que la verdad es que me parece un detallazo.
Y no sé, bueno, si os metéis, pues seguro que hay un montón de canales que van a sacar también opinión sobre Interocio. Muchos de hecho habrán hecho un videoblog, cosa que yo no hice porque apenas toqué el móvil y ahí podréis ver un montón de cómo fue el ambiente. Pero ya os digo, la verdad es que muy guay, mucha gente. Tenía, bueno, Mercurio también tenía un stand enorme, con unas colas para firmas de pelusas, que también llevaban a influencers para que pudieses jugar con ellos y demás. O sea, la verdad es que está muy guay. Tenía también zona para niños, que estaba muy bien, para que la gente pudiese ir con sus hijos. Pues eso, yo creo que un poco desde lo más familiar, Trangis Asmodee, a un perro loco, un maldito, un más que Oca, que estaban por ahí, de si quieres probar juegos duros también los vas a poder probar, ¿no? Pero bueno, al final, como siempre se dicen de estas ferias, para jugar mucho no son las más apropiadas. Para ver las cosas así interesantes y tal, sí. Por eso decía que me faltaban algunas novedades o algunas cosas que pudieses probar de lo que van a sacar en un futuro. Pero bueno, la verdad es que en general bastante bien, o sea, muy buena feria. Y bueno, eso yo pude ver pues a un montón de gente, que al final estas ferias también para los que ya te has metido un poco en el mundillo y vas conociendo a gente. Muchas de estas ferias son, pues eso, para ver a gente, hablar con ellos, montar partidas, como hizo Manuel del Agujero Hobbit, que hizo una partida de Blood on the Clock Tower con... bueno, se podía apuntar quien quiera, pero sobre todo eran seguidores suyos, obviamente, y esas actividades con tu comunidad, que yo cuando tenga comunidad, pues haremos. De momento, a todos los que estéis ahí, muchas gracias, pero, pues bueno, para alquilar una mesa para dos, pues mejor nos esperamos un poquito. Y nada, os iba a comentar también un poco sobre los juegos que pude probar, que algunos sí que eran presentación ahí, sobre todo, pues bueno, para daros un poco de info y que supierais, pues bueno, algunas cosas que se vienen, ¿no? El primero del que os quería hablar es del mundo abierto Elria. Es un juego de una editorial nueva que se llama Holistic, que aun siendo editorial nueva, no la ha creado gente nueva en el mundillo. Llevan mucho tiempo aquí. La verdad es que es un juego que me gustó mucho y me sorprendió, porque es un juego solitario, o que se puede jugar a dos jugadores en modo competitivo, básicamente a ver quién acaba antes, o en caso de que acaben los dos, quién ha sacado más puntos, o si uno no termina, pues gana el otro que sí que ha terminado. Pero bueno, se puede jugar también en cooperativo, tomando las decisiones en conjunto. Y es un juego en el que vamos a explorar un mundo, el de Elria, y tenemos una cantidad de tiempo que se nos va agotando. Entonces, cada turno vamos a elegir entre 3 localizaciones a cuál queremos ir. Y de las otras 2 que quedan, tienen una acción en medio, ¿qué acción vamos a hacer? Y al final, en cada de estas localizaciones hay una serie de cuadraditos con diferentes iconos. Según las acciones que hagamos, pues podemos derrotar a monstruos, podemos conseguir más tiempo para, en oro, que el tiempo es oro, para poder visitar más cosas, podemos visitar a gente que nos digan, pues, lugares a los que podemos ir, o cumplir una serie de objetivos. Tenemos unos objetivos de, pues tienes que encontrar a 2 personas en el mismo turno. Para eso tendrás que subir de nivel, que es otra acción que puedes hacer para poder visitar, o sea, tapar 1, 2, 3, 4 o 5 cubos por turno. También podemos hacer, encontrar mapas que nos den descuento para visitar otras localizaciones, y al final lo que tienes que hacer es cumplir todas las misiones que tienes antes de que se te acabe el tiempo, ¿no? Gestionando ese tipo de cosas. Bueno, tiene alguna cosita más que tampoco me quiero parar mucho, pero tiene una campaña narrativa y una no narrativa, una libre, que simplemente de ir haciendo misiones en las que vas ganando puntos de experiencia y puedes ir mejorando tu personaje, o la narrativa, que te van poniendo qué misiones tienes que hacer en cada partida para tener ese hilo conductor narrativo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que está muy bien, me ha sorprendido mucho, probé allí y me gustó, me lo compré, va a salir dentro de poco, así que eso sí, ole por ellos. Tenían ahí un precio especial, pero bueno, creo que va a valer 20 euros, y la verdad es que está muy bien, tiene bastante contenido, es muy rejugable, así que nada, yo lo recomiendo bastante. Luego en el stand de Asmodee probamos el Azul Duel, que yo no lo había jugado. La verdad es que está bien. El problema de Asmodee es que tenías que apuntarte para poder jugar a los juegos. Solo pudimos jugar a ese, aunque queríamos jugar a alguno más. Pero bueno, el Azul Duel me gustó. Es verdad que teniendo el azul no sé si hace falta. El Azul Duel tiene un poquito más de profundidad, tiene un poquito más de cosa de decisiones, y sobre todo al ser a 2, pues mucho más el timing, ¿no? De cuando coges una cosa, cuando coges la otra, porque ahí coges
aparte de las losetas típicas, que en vez de ser cuadradas, o sea, losetas, las fichas de baquelita estas, en vez de ser cuadradas aquí son redondas, pero también vas creando tu tablero donde luego las vas a poner. En el azul ya estaba impreso, aquí vas cogiendo fichas que al final son un cuadrado con 4 huecos y te vas a formar un 6x6 poniendo esas losetas como tú quieras y sin necesitar que no estén las mismas en cada fila o en cada columna. Y entonces aquí, pues bueno, se cogen las losetas igual que en el otro, coges todas las de un color de uno de los vitrales y el resto, en vez de ir al centro, aquí se apilan en una zona. Y entonces la zona del centro es la superior de cada una de todas esas zonas de todos los vitrales, ¿no? Y luego aparte hay unas fichitas que vas a coger 2 por ronda y que son medias fichas de 2 colores o de un color y puedes juntarlas para decir, pues si tengo de aquí amarillo y rojo y aquí rojo y azul, pues cojo las dos y hago uno rojo, ¿no? Y así tengo una ficha más en mi vitral. Y cada una de las losetas que vas a poner para crear tu vitral grande, pues hay unos que tienen comodín que puedes poner lo que quieras y otras que tienen unas fichas neutrales que cuando pones las otras 3 se rellena automáticamente y así, aunque se jueguen 5 rondas, puedes completar una fila entera con esas fichas. Entonces ya os digo, está bastante bien, sobre todo para jugar a 2, obviamente, pero si os gusta el azul seguramente os guste mucho y os pongo un poquito más. Si solo vais a jugar a 2, sí que obviamente merece mucho la pena tenerlo, pero si no, yo no creo que sea indispensable, pero bueno. Luego en el stand de Primigenio probemos el Serial Killer, que anunciaron hace poco que van a sacar, según me dijeron, en verano, probablemente, que es un juego de movimiento oculto para 2 jugadores, o 3, han incluido un modo a 3 jugadores en la versión nueva que van a hacer, en el que pues uno va a ser el asesino que se va moviendo por un mapita que tiene con localizaciones, tiene hasta 3 movimientos por turno y si pasas por una casa o más, puedes asesinar a uno de los de esa casa. Y lo que pasa es que dejas una ficha de cereal porque temáticamente te estás tomando un bol de cereales en esa casa y por eso saben que has matado ahí. Y el otro es pues el policía que lo va a intentar encontrar, ¿no? Entonces tú también te puedes mover hasta 3 localizaciones por turno. Entonces hay algunas casillas que son parques. Si el asesino mata al lado de un parque, aparece un testigo. Y entonces tú puedes acercarte adyacente a ese testigo como policía para preguntarle: el asesino está en la misma fila o columna que tú, si está en cierta dirección, si ha pasado por algún sitio. Esas preguntas se te van gastando, pero bueno, al final son 8 rondas, si no me equivoco, en las que el asesino en unas rondas marcadas tiene que haber matado X gente y si no pierde, y si después de toda esa ronda no le has arrestado, gana. Lo que pasa es que tú tienes 4 opciones de arresto para este asesino. Entonces está bastante guay. Nosotros probamos a 2, muy chulo. Hay un modo a 3 en el que hay un tercer que también tienen que intentar coger al asesino, pero no se puede comunicar con el policía y le hace unas preguntas al asesino que le responde en secreto señalando una carta y pues bueno, trabajan como juntos, pero en el fondo no se pueden comunicar, pero se pone otra carta debajo con más localizaciones para que el asesino también tenga más margen. Así que bueno, lo probaremos a 3 cuando salga porque yo me lo pillaré seguro. Muy chulo. Luego probamos uno de Origame, que es una editorial asiática, no sé exactamente de dónde son, pero que yo los veo todos los años en Essen y este año estaban aquí, me sorprendió bastante. Y probamos uno que se llama Chocablock, que tienes que hacer una cuadrícula de 3x4 de losetas de 4 casillas, que estás haciendo como un bloque de edificios y entonces las casillas tienen símbolos y colores. Pues si consigues poner del mismo color juntas, y hay una casilla vacía que pone for rent, metes un vecino, que básicamente son iconos extra, y si consigues hacer cadenas de iconos incluso en diagonal, pues hay una serie de objetivos del primero que consiga 10 gatos, 8 gatos, 6 gatos y cosas así, pues coge esa fichita y se la pone y son puntos directos, y si no, al final de la partida te dan puntos cada grupo de 4 que no estén en un grupo más grande que hayas conseguido. Bastante sencillote, pero chulo. Tienes una disposición de 4 cartas, creo, y pues cada jugador va cogiendo una se rellena y cosas así. Lo que pasa es que tiene muchos dibujos, tiene muchísimas cosas y entonces es como difícil de ver, que creo que está hecho a posta, en plan difícil de ver cómo están unidos los diferentes símbolos y entonces te hace que tengas ahí también tu cosita de, a ver, espérate, ¿cómo tengo esto? Tengo este icono, esta cadena, vale, pero luego se te olvida y a la hora de ponerlo, pues bueno, puede dar un poco de AP. La mesa que jugó antes que nosotros tardó la tela de tiempo, porque claro, se ponían a mirar un poquito más despacio y tal, y yo cuando lo jugamos, la verdad es que va bastante rápido. Entonces, bueno,
Era una caja además así cúbica, que me recordó al Paradox University de hace tela de años. Si alguien entiende esta referencia, somos muy mayores. O llevamos mucho tiempo en el mundillo. Y la verdad es que está chulo. O sea, costaba creo que 17 euros. Está bien, o sea, no me encantó, pero la verdad es que estuvo bastante guay. Así que nada, eso os cuento por si alguno coincide con ellos y lo quiere probar. Tienen juegos muy chulos. Yo tengo uno que se llama Bubble King, que es juego a tiempo real de crear pedidos. Lo que pasa es que están todas las cartas boca abajo a lo pelusas y tienes que ir sacando de una en una y darle la vuelta a ver si coinciden los pedidos que tienes que hacer de café. Pero vaya, si alguna vez coincidís con ellos o si queréis mirar su página web, supongo que tendrán. Ahí está, Origame se llaman. Bueno, y ahora os voy a comentar sobre unos juegos de Trangis que probamos en una mesa que hicieron de medios. Bueno, hicieron mesas de medios con todos los medios que entiendo que estuvieron en la feria. Yo en concreto estuve con Carmelo y Macarena de Blues Lab y con Mortal Charles. Y bueno, estuvo María conmigo también. Y nos enseñaron algunos juegos de estos de cartas que van a sacar próximamente. Hicieron un showroom con todos los medios donde los hablaron un poco, pero bueno, nos dejaron probar algunos de ellos, ¿no? Entonces, uno de ellos es el Soplón, que es un juego de cartas que mezcla un poco el... No diría push your luck, pero sí que un poco el jugártela con un toque memory, ¿no? Vamos a tener 4 cartas delante de nosotros, boca abajo, de las que vamos a poder ver las 2 de abajo al principio. Y luego vas a robar una carta, la vas a ver, y vas a elegir una de las 4 que tienes para jugar la que está boca abajo y la nueva ponerla en el sitio donde estaba la otra, ¿no? Y entonces así te puedes ir acordando de las que estás jugando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay cartas de números, no sé exactamente qué números iban, creo que van del 1 al 10 o algo así. Y entonces, si alguien juega una carta de número, otro puede echar una de sus cartas que sea el mismo número, para quitársela, ¿no? ¿Qué pasa? Que si te equivocas, te vuelve y te dan otra de penalización, entonces tienes que acordarte o saber que esa es ahí. Pero luego hay otras cartas que son unos ratoncitos que tienen habilidades y que te permiten o mirar una carta o intercambiar cartas con cualquier otro, o hacer ambas cosas, de miro, intercambio y tal. Y una cosa importante es que tú puedes jugar tus cartas o las de los demás. O sea, si tú crees que cuando alguien echa un 7, ese tiene un 7, tú la sacas, la echas, y entonces le das una de tus cartas como de, ya que has hecho tú el salto ese, por así decirlo, esta es este número, le das una de las tuyas, ¿no? Entonces tienes que ir como acordándote de tus cartas y también un poco de las de los demás. Y estas que tienen habilidades son las que tienen un poco de gracia, ¿no? De, vale, pues ahora miro esta carta, te cambio esta con esta otra, que no sabes lo que es, y te estoy dando una alta o lo que sea. ¿Por qué? Porque cuando se acaban las cartas o cuando alguien se queda sin cartas, que entonces ganaría, sino cuando se acaban las cartas, el que tenga el número más bajo sumando todas gana. Entonces, bueno, está bastante graciosete. Cuando lo saquen, pues echadle un ojo porque la verdad es que, bueno, no está mal. Para así... Y además es eso, es como... Son los típicos juegos que dices, bueno, será corto y se echará varias rondas. No, es que no dura tan poco porque tienes que estar ahí con el rollo memory, acordándote un poco y demás. Pero bueno, es divertido. O sea, eso es lo importante. Luego jugamos a uno que se llama Chispas. Es un juego cooperativo en el que entre todo tenemos cartas con palabras, con conceptos que vamos a ir poniendo en la mesa por turnos, uniendo algunas cartas para crear conceptos. Pues por ejemplo, yo que sé, viaje y oscuro, yo qué sé, oloroso, había evento, y entonces tú vas poniendo algunas, creando grupos de conexiones, porque luego en una segunda fase, cada 2 personas, las 2 personas que están sentadas al lado y va rotando, tienen que elegir uno de esos conceptos y decir una palabra a la vez para intentar acertar. ¿Qué es ese concepto? Pues evento, cine. Pues uno dirá Oscars, otro dice Cannes, y entonces falla. Si los dos dicen Oscars o los dos dicen Cannes, pues entonces te llevas un punto. Hay una serie de objetivos, creo que eran 3, que si los cumples, pues algunos eran acertar 2 seguidas o acertar justo la última que quede. Te dan puntos extra y es de estos juegos cooperativos en el que luego miras a ver cuántos puntos ha hecho cada uno para ver, pues bueno, eso, cuánto es lo que la puntuación que has sacado y intentar superarte nuevas veces. La gracia está también en que todos vamos a tener una carta de un imán que nos vamos a poder unir a otros, o sea, una tercera persona se va a poder unir a una pareja para intentar tener más probabilidades de acertar, diciendo, vale, pues yo me uno en esta, la gastas, tenemos una cada uno, una vez que nos podemos unir cada uno, y entonces te unes y lo decís entre 3 en vez de entre 2. Había un objetivo, por ejemplo, que era que cuando alguien se uniese, los 3 acertasen lo mismo.
Entonces, con que 2 acierten te llevas el punto, pero si los 3 lo hacíais, ganabas el punto extra del objetivo, ¿no? Entonces, bueno, está bastante curiosete también, cooperativo de estos de unir palabras y tal, que bueno, pues si os gustan este tipo, pues yo que es un código secreto, un perfect words o cosas así, pues os encajará bastante bien. Y luego por último nos enseñaron el Paper World, que es un juego que van a sacar también, que es de cartas. Las cartas van del 1 al 5 y en 4 colores. Y lo que vas a hacer es una cuadrícula de 3×3, jugando cartas o robando cartas. La gracia está en que tú vas a siempre jugar o robar cartas o del mismo número o del mismo color. Entonces hay 5 pilas de cartas y tú dices, pues cojo todas las azules, pues coger las azules que haya y ya está, o todos los doses. Y a la hora de jugar lo mismo. Entonces tú las cartas las puedes jugar en orden ascendente, pues pones un 1, encima puedes poner un 2, encima un 3, encima un 4, encima un 5. Las cartas, cuanto más número, más puntos te dan. Y luego también hay una serie de objetivos, pues el primero que tenga un cuadrado de cartas de distinto color, el primero que tenga una fila de 3s y cosas así, que el primero que lo cumpla sea 4 puntos, el siguiente 2, el siguiente 1. Y luego también una de las cosas es que, bueno, tienes límite de mano, si robas de más te las tienes que descartar y son puntos negativos, y te puedes saltar un número a la hora de colocarlas, pues del 1 puedes pasar al 3, siempre y cuando te elimines una carta de la mano como punto negativo. ¿Qué pasa? Que hay unas cartas que tienen un icono de tijeritas, que cuando las juegas puedes coger una ficha de tijeras, que te permiten saltarte ese número sin pagar penalización. Y al final de la partida el que tenga las tijeras son 2 puntos. Lo que pasa es que ya no puedes poner cartas encima de esas tijeras. Si es un 1, pues ya no vas a poder poner un 2, un 3, un 4, un 5 encima. Entonces, bueno, está bastante graciosete también. La caja además es espectacular porque tiene como cortes así de profundidad, de troquel y tal. Está muy chulo. Así que, nada, pues lo mismo. Partidas rápidas, sencillote, muy en la línea general de Trangis. Ahora veréis por qué digo lo de general. Pero bastante bien. Así que, bueno, esos son los que probamos allí. Y luego el último juego que jugué en la feria, que este fue el domingo a las 10 de la mañana, que fui con Jordi, el de la partida perfecta, fuimos directos a probar el Pulitzer. Este es un juego que va a sacar Trangis y que es ya un juego un poco más ambicioso, un juego de David Vaquero, que nos explicó además el propio autor, en el que vamos a ser reporteros intentando, pues bueno, conseguir una serie de pistas para, no sé si para resolver el caso o simplemente para tener información sobre ello. Tenemos un tablerito con distintas pistas en las que vamos a clavar unas chinchetas y con un hilo rojo ir uniendo las pistas. O sea, entiendo que sí, resolviendo un caso, ¿no? Entonces, es un juego de colocación de trabajadores con fuerza de trabajador oculta. Entonces hay distintas zonas del tablero en el que vamos a poner estos trabajadores. Hay una zona abajo que va a haber una mayoría, tanto en fila como en columna de una cuadrícula, pero cada vez que pones te llevas algo de dinero porque estás como pues visitando una noticia o dando una noticia sobre ciertas cosas, te van a dar dinero. Y luego se va a mirar quién tiene más puntos en la fila, se lleva una serie de beneficios que hay abajo, y quien tenga más puntos en la columna, los beneficios, y en la fila unas fichas de casita que te van a dar puntos al final de la partida. Pues cada una te da 3 puntos, el que tenga la mayoría de un color 5 y por cada set de una diferente que tengas 10, creo que eran. Luego tenemos una parte que es como la de irte a investigar. Vas a poner a tus detectives, los meeples son detectives, en un autobús, pagando, depende de la distancia a la que se vaya ese autobús, entre comillas, que es como las pistas que vas a poder encontrar. Y luego una parte que están como en la agencia, que van a poder apoyar a esos del autobús. Entonces el número que pongas en el autobús es los pasos que luego vas a poder dar en tu tablero de pistas. Tú empiezas en un sitio, pues los pasos que vas a poder dar para poner una chincheta e ir con el hilo. Y el de arriba, pues los 3 primeros o los 3 números más altos, en caso de empate, el que esté colocado antes, van a dar apoyo. ¿Cómo es este apoyo? Pues depende del autobús en el que te hayas puesto, vas a robar más cartas de pista, de qué pista vas a poder poner. Pues hay distintos, no sé si hay 8 o 10 iconos diferentes de pista, y otras cartas que te dan en qué columna de ese tablero que tienes vas a poder ponerlo. Y entonces, con esa combinación, pues puedes robar 2 de chincheta y 2 de lupa, y te dice, vale, pues puedo ir a la columna A o a la C, y en la pista que es, pues esta moradita o esta que es un mapa. Pues entonces ves a ver si con los pasos que tiene el tuyo te da para llegar, y entonces lo pones y haces el hilo, ¿no? Está bastante guay, es muy original y muy chulo. El problema que puedes tener es que, como fue mi caso, por ejemplo, que pones un montón de meeples para llegar a hacer una acción potente y según te sale, justo coincide que las pistas que te salen las 2 cartas son iguales y te sale una columna a la que no llegas, aunque has puesto el número máximo de pasos que podías dar. Entonces, bueno, puede pasar eso, pero es verdad que son muchas rondas, son 8 rondas, y entonces se palía un poco
el cachito de mala suerte. Es verdad que yo, por ejemplo, me faltó que hubiese algo de recompensa al que se queda sin nada, pues esas casillas en las que hay hasta 5 huecos, pero solo entran los 3 primeros, pues que los otros, pues yo que sé, que se lleven una moneda o algo como compensación y así no malgastas el turno entero, pero bueno, aún así, a mí me pasó eso, fue como súper mala suerte y luego cuando seguí jugando, es verdad que no terminamos la partida, pero a 3 rondas ya había remontado y ya estaba con un montón de pistas cogidas y con un montón de hilo llevado de un lado a otro. Así que nada, y sobre todo es un juego muy temático porque cada acción tiene una explicación. Luego había otra que era la de... no me acuerdo cómo se llamaba, pero que era para coger unas cartas que eran unos beneficios. Entonces se ponían los medios, creo que era ir a los medios, a hablar o a buscar pistas y demás, y entonces, pues bueno, había algunos que te daban dinero porque te habías ido, pues eso, a un medio a hablar de no sé qué, había otro que habías hecho horas extra investigando o algo así, te daban más cartas para que luego en una futura investigación tuvieses más opciones. Entonces, en eso también tenías 3 huecos y o sea, 5 huecos y los 3 primeros se lo llevaban, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, algunas fichas que te llevabas de beneficio a las mayorías te permitían modificar el número del meeple que habías puesto para, pues estas cosas, de vale, pues he puesto un 3, el otro ha puesto un 4, pero tengo un +2, pues te adelanto, pero como tú, bueno, lo puedes poner a posteriori, pues te permite jugar un poco con eso. Entonces al final, es lo que decía, te la juegas un poco, no llega a ser un push your luck, pero te la juegas de, a ver, pongo aquí un 3, a ver si el otro ha puesto un poco menos o no sé qué. Nosotros jugamos a 5, entonces había, pues eso, mucho más caos en este aspecto, entonces no llega a ser un euro, pero se le asemeja mucho. Es verdad que tiene un poquito de azar, pero es muy original. Tenía una zona luego arriba del todo del tablero, porque primero se colocan todos los meeples y luego se va de abajo arriba resolviendo. Que tenías unas fichas que no eran meeples, que tenías 3 que podías poner para conseguir una serie de beneficios, y uno de ellos era formar a un nuevo meeple, que tenía fuerza X, y la X era, pues si en cada ronda te ponías ahí, podías irlo aumentando para que llegase de fuerza 1 a fuerza 5, pues pagando una serie de dinero o de fichas que te daban de teléfonos y demás, que bueno, que tenías un meeple extra, que para estos juegos siempre es interesante. Y luego hay una parte que no vimos, que es unos eventos que van poniendo, que era pues para no alargar la demostración. Tiene modo también para 1 o 2 jugadores, que tiene un lado del tablero especial, y nosotros jugamos, o nos dijeron que íbamos a jugar a un modo en el que tú tienes una carta con tu tablero de investigación y algunas pistas están iluminadas y tienes que tener 5 de esas pistas para poder optar a ganar la partida. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, hubo un jugador que pasó totalmente de las pistas, se dedicó a las mayorías, pues bueno, en ese modo no puedes hacer eso porque, claro, vas a conseguir muchos puntos por las casitas y por las mayorías, pero no vas a tener luego las pistas necesarias para poder optar a la victoria. Que luego las pistas también das muchos puntos. Yo iba último en puntos y, aunque paramos a mitad de la partida, bueno, 3 rondas, para ver, me puse segundo por todas las pistas que llevaba ya en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, creo que está bastante balanceado en ese aspecto, que lo han testeado mucho, está muy depurado, entonces bueno, yo creo que va a ser uno de los grandes juegos que saque Trangis este año. Además, bueno, juego español, editorial española, todo muy español, y han incorporado muy bien el logo de Trangis en la portada para que no se vea súper rosa, sino que está en un vaso como de café, súper guay, así que agradecimiento para nuestros ojos. Así que nada, echadle un ojo cuando... Bueno, supongo que anunciarán cuándo va a salir. Yo creo que salía este año para Essen, probablemente. Así que nada, creo que es una de las grandes promesas de Trangis. Así que nada, yo os lo dejo. Espero que... Bueno, o sea, quería aprovechar para contaros un poco también los juegos que había jugado, sobre todo porque muchos todavía no han salido, van a salir, y entonces así para que también veáis un poco futuras novedades, ¿no? Y daros un poco mi visión de la feria, que como os decía, no estuve el año pasado, el anterior sí, entonces pues bueno, he visto algunos cambios, a mejor todo, e insisto que, como resumen, mi opinión es que la feria está creciendo mucho, pero que no todas las editoriales están creciendo al ritmo de la feria. Por ejemplo, las tiendas sí que tenían descuentos, tenían ofertas, que eso está muy guay porque vas a tener mucha gente ahí que te va a querer comprar esas ofertas, como los de Goblin Trader que tenían, o GenX y demás, pero que hay editoriales que creo que, bueno, que se lo deberían tomar un poquito más en serio, porque creo que la feria ya está siendo lo suficiente como para poder invertir en tener ahí las novedades para probarlas, o incluso para comprarlas, o como los de Holistic, de lo puedes comprar aquí aunque todavía no esté a la venta.
cosas así, ¿no? Entonces, nada, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya servido para los que no hayáis venido a Interocio a poder ver un poco qué es lo que se cocía por aquí. A los que sí estuvisteis, pues espero que lo pasaréis muy bien. A la gente que me saludó, que si no recuerdo mal fueron 2 personas que veían el canal, pues nada, muchas gracias por acercaros. Espero que sigáis disfrutando del contenido del canal. Dejad un like si os ha gustado el vídeo, que ayudáis mucho al canal. Suscribíos si no lo estáis, que también ayudáis un poquito más. Y nada, muchas gracias a todos los que seguís aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.